Miré el reloj colgado en la pared de la cocina, observando cómo el segundero avanzaba con lentitud, cada tic resonando en mi cabeza. La casa estaba en un silencio que me incomodaba, un silencio que casi parecía tangible, como si llenara cada rincón con su peso invisible. Tomás, mi esposo, se había marchado hace solo unas horas para una de sus interminables reuniones de trabajo. Lo había visto partir desde la ventana, su silueta se desvanecía en el horizonte, y me había sorprendido sintiendo un extraño vacío en el estómago, una especie de inquietud que no podía definir. Justo en ese momento, escuché un leve golpe en la puerta principal. Era mi hermano menor, Víctor, quien había venido a ayudarme con algunos arreglos en la casa. Su visita me había parecido natural, necesaria incluso, pero ahora, mientras lo veía entrar con su sonrisa despreocupada, sentí una punzada de ansiedad que no podía justificar. Su energía llenó el espacio de inmediato. Su presencia siempre había sido así, vibrante, luminosa. Me saludó con un abrazo cálido, como siempre, pero esta vez, el contacto de su piel contra la mía me provocó un escalofrío, una reacción visceral que no esperaba. ¿Todo bien, Laura?, preguntó Víctor, notando mi expresión distante. Asentí rápidamente, tratando de ocultar mi confusión detrás de una sonrisa forzada. Sí, sí, solo un poco cansada, mentí. No tenía sentido preocuparlo con mis propios pensamientos caóticos. Me dio un guiño y se dirigió al salón para comenzar con las reparaciones. Yo me quedé en la cocina, fingiendo organizar las cosas, pero mi mente estaba en otro lugar. Lo observé desde la distancia mientras trabajaba. Su cabello oscuro caía ligeramente sobre su frente mientras se concentraba, y noté el sutil cambio en su postura, más seguro de sí mismo, más adulto. De repente, me di cuenta de que lo miraba de una manera en la que no debería, de una manera que no era apropiada para una hermana. Sacudí la cabeza, intentando apartar esos pensamientos. ¿Qué me estaba pasando? Todo era tan confuso. Víctor siempre había sido mi hermano menor, mi apoyo en tiempos difíciles, pero ahora parecía ser algo más, algo que no podía o no quería identificar. A lo largo de la tarde, traté de mantenerme ocupada, pero mis ojos volvieron una y otra vez hacia él, siguiendo sus movimientos, buscando cualquier excusa para hablarle, para acercarme. Sentía cómo mi respiración se aceleraba cada vez que él se acercaba demasiado. Mi mente me gritaba que parara, que esto no estaba bien, pero mi cuerpo parecía tener otros planes. Al caer la noche, la tormenta que había estado amenazando durante todo el día finalmente estalló. Relámpagos iluminaban la sala y el sonido del trueno sacudía las ventanas. Me encontraba nerviosa, casi temblando, pero no por la tormenta. Era por algo más profundo, algo más inquietante. Víctor terminó su trabajo y se sentó en el sofá, mojado por la lluvia que había caído mientras reparaba el tejado. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Mi corazón latía tan rápido que pensé que él podría oírlo. Me acerqué a él lentamente, ofreciéndole una toalla para secarse. Nuestras manos se rozaron, y un extraño temblor recorrió mi columna. Víctor me miró con una intensidad que nunca antes había visto en él. «Gracias», murmuró, pero su voz tenía un tono diferente, un matiz que no podía descifrar. Me quedé ahí, inmóvil, incapaz de apartar la vista de sus ojos. Todo parecía desenfocado excepto él, como si el mundo a nuestro alrededor se hubiera desvanecido, dejándonos solo a nosotros dos. No sé qué está pasando conmigo, pensé para mí misma, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Pero en ese instante no importaba. En ese momento solo quería quedarme ahí, sintiendo su cercanía, dejándome llevar por una corriente que no podía controlar. Sabía que había cruzado una línea invisible, pero no podía detenerme. Algo dentro de mí había despertado, algo que no podía ignorar. La lluvia continuaba golpeando las ventanas con fuerza, como si quisiera entrar y borrar el extraño ambiente que se había creado en la sala. Me quedé parada frente a Víctor,
con la toalla aún en la mano, sin saber qué hacer. Su mirada era un imán que me atraía sin remedio. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y excitación que me paralizaba. ¿Todo bien, Laura?, preguntó nuevamente, su voz suave, casi un susurro. Asentí, pero mis manos temblaban. Me obligué a apartar la vista, a romper ese contacto visual que parecía desnudarme por completo. Me giré hacia la cocina, tratando de recuperar el control de mis emociones. Voy a preparar algo caliente. «Esta lluvia te ha dejado empapado», dije con una risa nerviosa, intentando aligerar el ambiente. Víctor sonrió y se levantó, siguiéndome. Sentí su presencia detrás de mí, demasiado cerca. Mis manos torpes buscaron las tazas en la alacena, pero no podía dejar de sentir su mirada en mi nuca. Era como si él pudiera ver a través de mí, como si supiera lo que estaba pensando. Intenté enfocarme en preparar el té, pero mis pensamientos se desbordaban, formando imágenes de ese momento, de nuestros cuerpos tan cerca. Me odiaba por eso. «Es tu hermano», me repetía mentalmente. «Esto no puede estar pasando». Pero cada vez que repetía esas palabras, parecían perder su significado. ¿Por qué ahora, después de tantos años? ¿Qué había cambiado? Víctor se acercó aún más, tomando una taza del estante justo al lado de mi cabeza. Sentí su mano rozar la mía, un contacto que duró un segundo más de lo necesario. Un escalofrío recorrió mi espalda y mi respiración se hizo más pesada. Mis ojos se encontraron con los suyos y noté algo nuevo en su expresión, una mezcla de curiosidad y algo más, algo peligroso. «Laura», susurró, y mi nombre en su boca sonó distinto, más íntimo. Quise decirle que parara, que esto era una locura, pero en vez de eso, me acerqué un poco más. No sabía qué estaba haciendo, pero era como si mi cuerpo tuviera voluntad propia, como si cada célula de mi ser gritara por su cercanía. De repente, un relámpago iluminó la habitación, y sin pensarlo, nos besamos. Fue un beso breve, inesperado, lleno de confusión y deseo. Su boca era cálida y suave, pero también había una urgencia que me dejaba sin aliento. Sentí cómo mi corazón se aceleraba, golpeando fuerte contra mi pecho, y por un instante olvidé todo: el miedo, la culpa, el qué dirán. Todo se desvaneció en ese momento, dejando solo la pura sensación de su piel contra la mía. Pero luego, tan rápido como había comenzado, el beso terminó. Nos apartamos bruscamente, ambos respirando agitados, como si acabáramos de correr una maratón. Mis mejillas ardían y mis manos temblaban. No sabía qué decir. Ninguna palabra parecía suficiente para explicar lo que acababa de ocurrir. Víctor me miró, con sus ojos llenos de preguntas que no podía formular. Parecía tan confundido como yo, pero también había una chispa de algo más en su mirada, algo que me asustaba tanto como me atraía. «Lo siento», murmuró, dando un paso atrás. Pero yo sabía que, aunque lo dijera, no había arrepentimiento en su voz. Yo también lo sentía, esa contradicción interna que me desgarraba, esa mezcla de deseos que no podía controlar. Me quedé en silencio, incapaz de decir nada. «No, no, no tienes que disculparte», dije finalmente, sorprendida de oír mi propia voz tan baja y temblorosa. Sabía que estaba mintiendo, tanto a él como a mí misma. Pero, ¿cómo podía disculpar algo que, en el fondo, no quería deshacer? Se hizo un silencio incómodo, solo roto por el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Sentí el peso de mis propias emociones aplastándome. Quise huir, desaparecer, borrar lo que acababa de ocurrir, pero mis pies no se movían. Estaba atrapada en mi propia indecisión, enredada en la maraña de mis sentimientos. Víctor suspiró y se volvió hacia la puerta. «Tal vez sea mejor que me vaya», dijo, su voz apenas un murmullo. Sentí una punzada en el pecho al oír esas palabras, pero no hice nada para detenerlo. Solo lo vi caminar hacia la salida, cada paso pareciendo más pesado que el anterior.
Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí un vacío inmenso, como si algo muy importante acabara de ser arrancado de mi vida. Me apoyé en la mesa, tratando de calmar mi respiración, tratando de entender lo que había pasado. Pero no podía. Solo sabía que, en ese momento, quería volver a sentir el calor de sus labios sobre los míos, aunque sabía que era un deseo prohibido. Pasaron días desde aquel beso, pero cada minuto se sentía como una eternidad. La casa, antes un refugio seguro, ahora parecía una prisión que contenía mis pensamientos descontrolados. El recuerdo de los labios de Víctor sobre los míos no me dejaba en paz. Cerraba los ojos y lo veía ahí, tan cerca, con esa intensidad en sus ojos que me había atravesado como una corriente. Intenté concentrarme en las tareas diarias, en mantener la rutina, pero nada parecía tener sentido. Tomás, mi esposo, volvió a casa antes de lo previsto. Su presencia me llenaba de alivio y, al mismo tiempo, de un extraño peso en el pecho. No podía mirarlo a los ojos sin sentir una oleada de culpa y vergüenza. Él notó mi nerviosismo de inmediato. «Laura, ¿estás bien?», me preguntó con una voz suave pero preocupada, mientras dejaba su maletín en el suelo del salón. Intenté sonreír, pero sentí que mis labios se curvaban de una manera extraña, forzada. «Sí, sí, todo está bien. Solo un poco cansada», respondí, tratando de sonar convincente. Pero mis palabras sonaron huecas, carentes de la seguridad que solían tener. Tomás se acercó y me envolvió en un abrazo cálido, reconfortante, el tipo de abrazo que solía tranquilizarme, pero esta vez me sentí rígida en sus brazos, como si estuviera siendo sostenida por alguien más. Mi mente, mi traidora mente, no podía dejar de pensar en Víctor. Esa misma noche, mientras Tomás dormía profundamente a mi lado, yo no podía conciliar el sueño. Me giraba de un lado a otro, tratando de encontrar una posición cómoda, pero cada movimiento me recordaba el peso de lo que había ocurrido. Miré hacia el techo, siguiendo las sombras proyectadas por la luz de la luna. Quería llorar, gritar, sacudirme esta carga que sentía en el pecho. «¿Qué me está pasando?», me pregunté una y otra vez, pero no encontraba respuesta. De repente, escuché un leve sonido en el pasillo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me levanté lentamente, tratando de no despertar a Tomás. Caminé hacia la puerta y abrí con cuidado, asomándome al pasillo oscuro. La casa estaba en completo silencio, pero mis oídos buscaban cualquier señal, cualquier indicio de que Víctor pudiera estar ahí. Y entonces lo vi, parado al final del pasillo, su silueta apenas visible en la penumbra. Sentí una oleada de calor y miedo al mismo tiempo. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara, pero algo me detuvo, algo más fuerte que mi razón, algo que se aferraba a la posibilidad de que él estuviera aquí, por mí. «¿Víctor?», susurré, casi sin voz. Él no se movió al principio, como si dudara en acercarse. Podía ver la tensión en sus hombros, la duda en su postura. Finalmente, dio un paso hacia mí, sus ojos brillando en la oscuridad con esa misma intensidad que tanto me perturbaba. «No podía irme sin hablar contigo», dijo en voz baja, apenas un susurro. Sentí mi corazón latir más fuerte, como si quisiera salir de mi pecho. Mi cuerpo estaba atrapado entre el deseo de correr y la necesidad de quedarme. «No deberías estar aquí», respondí, con un tono que no sonaba tan firme como hubiera querido. Pero no di un paso atrás. No lo detuve. Él avanzó lentamente, sus pasos resonando suavemente en el piso de madera. Cada paso parecía traerlo más cerca de mí, y con cada centímetro que se reducía la distancia entre nosotros, más fuerte era la mezcla de emociones dentro de mí. Llegó a estar lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su respiración sobre mi rostro. Mis labios temblaron. «Lo sé, Laura, pero no puedo dejar de pensar en ti», confesó, su voz llena de una sinceridad que me atravesó como un cuchillo. Desde esa noche, no hago más que arrepentirme de haberme ido.
Sus palabras eran una mezcla de culpa y deseo, y resonaron en mi interior, despertando todas las emociones que había intentado enterrar. Quería decirle que parara, que se fuera, pero en lugar de eso, mis ojos se encontraron con los suyos, y de repente todo parecía demasiado claro, y al mismo tiempo, demasiado confuso. Víctor extendió la mano y la posó suavemente sobre mi mejilla. Cerré los ojos, dejándome llevar por ese momento, por la calidez de su tacto. No sé qué estamos haciendo, murmuré, sintiendo una lágrima rodar por mi mejilla. Esto está mal, pero no puedo evitarlo. Antes de que pudiera terminar, Víctor se inclinó y me besó nuevamente. Este beso no era como el anterior. No era un arrebato de pasión repentina. Era más profundo, más lento, como si quisiera entenderme, como si buscara una respuesta en mis labios. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, y por un instante, nada más importaba. Nos quedamos así, perdidos en ese instante, sin pensar en las consecuencias. Pero la realidad nos golpeó de repente. Me separé de él, respirando con dificultad. «No, Víctor, no podemos», susurré, casi sin aliento. Pero mis palabras sonaban débiles, casi como una súplica que él ignoró. Vi el dolor en sus ojos, pero también determinación. «Laura, dime que no sientes nada, y me iré», dijo, su voz llena de desesperación contenida. Pero no pude responder. No podía mentir, no a él, no a mí misma. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Finalmente, él suspiró y dio un paso atrás. «Está bien», murmuró, con una tristeza en su voz que me rompió por dentro. «Me iré. Por ahora». Víctor se giró y caminó hacia la salida, su figura desapareciendo en la oscuridad del pasillo. Me quedé ahí, paralizada, mi mente en caos, mi corazón hecho pedazos. Sabía que acabábamos de cruzar una línea de la que no había vuelta atrás. La casa estaba sumida en un silencio opresivo tras la partida de Víctor. Me quedé en el pasillo, sin poder moverme, como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mi mente giraba en círculos, llena de pensamientos contradictorios. El beso de Víctor seguía grabado en mis labios y sentía su ausencia como un vacío palpable. Volví a la habitación, deslizándome en la cama junto a Tomás, que seguía dormido, ajeno a todo lo que había sucedido. Observé su rostro tranquilo bajo la tenue luz de la luna, y una punzada de culpa me atravesó el pecho. ¿Cómo podía mirar a mi esposo a la cara después de lo que había hecho? Mis emociones eran un torbellino, miedo, arrepentimiento, pero también un deseo que no podía ignorar. Al día siguiente traté de comportarme con normalidad. Preparé el desayuno, hablé con Tomás como si nada hubiera cambiado, pero mis manos temblaban ligeramente cada vez que él se acercaba demasiado. Sabía que no podría ocultar lo que sentía para siempre. Me convencí de que lo mejor sería alejarme de Víctor, evitar cualquier contacto para no empeorar la situación. Sin embargo, mis pensamientos volvían a él una y otra vez, y me odiaba por no poder controlarme. Tomás notó mi distracción. «Laura, ¿pasa algo?», me preguntó, sus ojos llenos de preocupación. Quería decirle que no, que todo estaba bien, pero no pude. Algo en su mirada me hizo sentir expuesta, vulnerable. «Solo estoy un poco cansada, nada más», respondí con una sonrisa forzada. Él me observó unos segundos más, como si tratara de leer entre las líneas de mi rostro, pero finalmente asintió, aunque no parecía convencido. Se levantó de la mesa y salió a trabajar, dejándome sola con mis pensamientos. El día transcurrió lentamente, cada minuto parecía estirarse en una eternidad. Me ocupé de tareas domésticas, intentando llenar el vacío con cosas mundanas. Pero la tarde trajo consigo una visita inesperada. Carmen, mi amiga y vecina, apareció en la puerta con una expresión que no supe interpretar. «Hola, Laura», dijo, mirándome con una mezcla de curiosidad y preocupación. «He notado que últimamente estás más distante. ¿Pasa algo?». Mi primera reacción fue la defensiva.
No, Carmen, todo está bien, respondí con una sonrisa tensa, pero ella no parecía convencida. Es solo que no puedo evitar preocuparme, insistió, su tono lleno de sinceridad. Sé que algo está pasando. ¿Es algo con Tomás? ¿O con Víctor? El nombre de Víctor en sus labios hizo que mi corazón se detuviera un instante. Mi reacción fue inmediata, casi automática. ¿Víctor? ¿Por qué preguntas por él? Traté de sonar despreocupada, pero mi voz salió con un tono más agudo de lo que pretendía. Carmen me observó con detenimiento y sus ojos se entrecerraron un poco, como si intentara descubrir un secreto oculto. No lo sé. Simplemente he notado que últimamente estás diferente cuando hablas de él, dijo con cautela. Y ayer vi algo extraño. Sentí cómo el miedo se apoderaba de mí. ¿Extraño? ¿Qué viste? Mi voz temblaba, a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Carmen hizo una pausa antes de responder, como si estuviera decidiendo si debía decirlo. Vi a Víctor saliendo de tu casa muy tarde anoche. Parecía perturbado. El calor subió a mis mejillas y mis manos comenzaron a sudar. Sí, vino a hablar conmigo. Nada más, respondí, tratando de sonar casual, pero sentí que mis palabras no sonaban convincentes. Carmen me observó unos segundos más antes de asentir lentamente. Solo quiero asegurarme de que estés bien, Laura, dijo finalmente, pero su tono sugería que no estaba completamente satisfecha con mi respuesta. Si necesitas hablar, estoy aquí. Gracias, Carmen, murmuré, tratando de poner fin a la conversación. Ella sonrió, pero pude ver la duda en sus ojos antes de dar media vuelta y marcharse. Cuando la puerta se cerró, me apoyé en la pared, respirando con dificultad. Sabía que Carmen no había creído del todo mi explicación. Su curiosidad podía ser peligrosa, especialmente ahora que Tomás ya estaba empezando a sospechar. Esa noche, cuando Tomás volvió a casa, noté que su comportamiento había cambiado. Estaba más callado, más distante. Sentí un nudo en el estómago, sabiendo que algo estaba mal. Mientras cenábamos, sus ojos se clavaron en mí con una intensidad que me hizo estremecer. Hoy hablé con Carmen, dijo finalmente, rompiendo el silencio que se había vuelto insoportable. Me dijo que vio a Víctor aquí anoche, muy tarde. Mi corazón dio un vuelco. No estaba preparada para esta conversación. Sí, vino. Necesitaba hablar conmigo sobre algo, respondí, tratando de sonar tranquila. Pero mi voz tembló ligeramente. Tomás me miró con dureza y pude ver la desconfianza en sus ojos. ¿Sobre qué necesitaba hablar tan tarde? Preguntó, su voz fría, casi distante. Solo temas familiares, mentí, pero sabía que él no se dejaría engañar tan fácilmente. El silencio que siguió fue denso y cargado. Tomás se levantó de la mesa sin decir una palabra más, dejándome sola en la cocina con mis pensamientos oscuros. Sabía que las cosas estaban a punto de explotar, que ya no había manera de mantener esta mentira a flote. Esa noche, mientras me acostaba junto a Tomás, sentí el abismo entre nosotros crecer aún más. Me giré hacia el otro lado, mis ojos llenos de lágrimas que no me atrevía a dejar caer. Sabía que había perdido el control de todo y que mi vida, como la conocía, estaba al borde de un precipicio del que no sabía si quería o podía regresar. El ambiente en la casa se volvió insoportable. Cada conversación con Tomás estaba llena de silencios incómodos y miradas que evitaban encontrarse. Sabía que el tiempo se estaba agotando, que los secretos no podrían permanecer enterrados por mucho más tiempo. Sentía cómo el peso de mi propia culpa se hacía más y más insoportable con cada día que pasaba. Tomás se fue temprano esa mañana, diciendo que tenía mucho trabajo, pero su voz sonaba fría, distante, como si cada palabra que pronunciara fuera un esfuerzo doloroso. Lo vi marcharse, sintiendo un dolor punzante en el pecho. No había forma de arreglar lo que había roto, y ese pensamiento me llenaba de miedo. Decidí salir a dar un paseo para despejar mi mente, pero mis pies me llevaron de manera inconsciente hacia el parque donde solía ir con Víctor cuando éramos niños.
Me senté en un banco, observando a la gente pasar, preguntándome cómo había llegado a este punto. Me pregunté en qué momento todo se había torcido tanto. De repente, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Víctor. «Necesito verte», decía. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No debería hacerlo, lo sabía, pero también sabía que necesitaba respuestas, necesitaba entender qué estaba pasando dentro de mí. Nos encontramos en un pequeño café, un lugar discreto donde nadie nos reconocería. Cuando lo vi entrar, sentí una mezcla de alivio y miedo. Víctor se sentó frente a mí. Su rostro era una mezcla de preocupación y determinación. «Laura», comenzó, «sé que todo esto es complicado y no quiero hacerte más daño, pero no puedo seguir así. Necesito saber qué sientes, qué piensas». Lo miré, y por un momento quise huir. Quería correr lejos y no enfrentarme a las decisiones que había tomado, pero también sabía que no podía seguir evitando la verdad. «Víctor, no sé lo que siento», respondí finalmente, mi voz temblando. «Esto que ha pasado entre nosotros no debería haber ocurrido, pero no puedo negar que siento algo por ti». Víctor asintió lentamente, como si esperara mis palabras. «No te pido que elijas ahora», dijo, «pero debes ser honesta contigo misma. No podemos seguir así, en este limbo». Me quedé en silencio, sopesando sus palabras. Sabía que tenía razón. No podía seguir viviendo esta doble vida, mintiendo a Tomás y mintiéndome a mí misma. Pero, ¿qué haría? ¿Cómo decidir entre dos personas que, de formas distintas, eran importantes para mí? De repente, sentí un escalofrío. Miré hacia la ventana del café y vi a Tomás de pie afuera, observándonos. Su rostro era una máscara de dolor y traición. Mi corazón se detuvo. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, cuánto había escuchado o visto, pero su expresión lo decía todo. «Tomás», susurré, levantándome, pero él se giró y comenzó a alejarse rápidamente. Corrí tras él, dejando a Víctor detrás, mi mente en blanco, mis piernas moviéndose por instinto. «Tomás, espera», grité mientras él se alejaba más rápido, casi corriendo. Logré alcanzarlo en la esquina, agarrándolo del brazo. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, sin aliento, mi voz temblando de miedo. Tomás se giró lentamente. Su rostro estaba rojo de ira, pero en sus ojos vi algo aún peor, una profunda tristeza, un vacío que no había visto antes. «Vine a buscar respuestas, Laura», dijo en un tono que me partió el alma, «y creo que ya las tengo». Sentí que mis rodillas flaqueaban. Sabía que este era el momento en que todo se derrumbaba. «Tomás, por favor, déjame explicarte», imploré, sintiendo las lágrimas brotar. «¿Explicarme qué?», gritó. Su voz se quebró en la última palabra. «¿Que me has mentido? ¿Que me has traicionado con tu propio hermano? ¿Qué hay que explicar, Laura?» Cada palabra era como una daga clavándose en mi pecho. Quería decirle que no era tan simple, que había sido una confusión, un error, pero sabía que eso no era cierto. Lo que había sucedido era mucho más que un simple error. «Tomás, lo siento. De verdad lo siento», murmuré, con lágrimas cayendo por mis mejillas. «Pero no sé cómo llegamos a esto. No lo planeé. Nunca quise lastimarte». «Es tarde para disculpas», dijo, su voz ahora baja y llena de resignación. «Te amaba, Laura. Te lo di todo. Pero ya no sé quién eres». Esas palabras fueron las que me rompieron por completo. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Quise abrazarlo, pedirle perdón una y otra vez, pero sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que había hecho. Tomás se alejó de mí, caminando hacia su coche sin mirar atrás. Lo vi marcharse, sintiendo cómo mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Me quedé sola en la calle, rodeada de gente que seguía con sus vidas, mientras la mía parecía haberse detenido en ese momento. Regresé al café, pero Víctor ya no estaba. Me senté, sintiéndome más perdida y vacía que nunca. Había perdido a Tomás, y también había perdido a Víctor.
Había perdido todo lo que me importaba. La realización me golpeó con una fuerza aplastante. En mi deseo de encontrar algo más, de sentir algo más, había destruido todo lo que tenía. Ahora me quedaba enfrentar las consecuencias de mis propias acciones, sola. Sabía que no había vuelta atrás. La vida que conocía había llegado a su fin, y ahora solo quedaba recoger los pedazos y tratar de encontrar un camino en medio de la oscuridad.